Con una longitud total de más de 50 pies mayor al Empire State Building, este titán flotante era una presencia imponente en cualquier puerto al que llegara. La vista de este mamut de acero y hierro navegando por los mares era un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos, un testimonio del ingenio humano llevado al extremo. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Todos sabemos que es un rascacielos emblemático, una verdadera joya de la arquitectura moderna, alcanzando los cielos con su imponente altura. Pero este gigante marino superaba su longitud por más de 50 pies. ¿Por qué se necesitaba un barco tan masivo? La respuesta está en la economía y la geopolítica de la época. Durante los años 70, la demanda de petróleo estaba en su apogeo. Los países necesitaban más y más crudo para alimentar sus industrias en crecimiento. Sus coches, sus aviones, todo. La crisis energética de 1973 fue un momento decisivo que subrayó la necesidad de estos enormes transportistas de crudo. Todo comenzó cuando los países del Medio Oriente decidieron cortar la exportación de petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel durante el conflicto de Yom Kippur de 1973. Esto no fue solo un movimiento económico, fue una declaración política con repercusiones globales. El precio del petróleo crudo se disparó, cuadruplicándose de $4 el barril a casi $12 en un abrir y cerrar de ojos. De repente, el mundo se dio cuenta de lo vulnerable que era su dependencia del petróleo. El aumento del precio del petróleo no fue solo un problema de costo, fue una llamada de atención. Las economías dependientes del petróleo necesitaban asegurar un suministro constante y eficiente para evitar el caos económico. Aquí es donde estos gigantes del mar demostraron su valor. Un solo viaje de uno de estos barcos podía satisfacer las necesidades diarias de combustible de millones de personas. Era una solución que ofrecía escala y eficiencia en un mundo donde cada barril de petróleo contaba. Los gigantes marinos no solo eran una maravilla de la ingeniería, eran una necesidad estratégica, una respuesta directa a las presiones económicas y políticas de la época. Fue en 1974, justo después de la crisis del petróleo, cuando una empresa griega decidió dar el paso audaz de encargar un barco que pudiera transportar cantidades absolutamente masivas de petróleo crudo. Durante los siguientes 5 años, los ingenieros y constructores de Sumitomo Heavy Industries trabajaron sin descanso para dar vida a este coloso. En su astillero en Yokosuka, Japón, comenzaron a ensamblar lo que se convertiría en el barco más grande jamás construido. El resultado final fue impresionante. Con 1.498 pies de largo y una manga de 200,55 pies, el barco era casi tan ancho como un campo de fútbol. Con un calado de 80 pies, se eleva casi 8 pisos de altura desde la línea de flotación. Pero lo más impresionante era su capacidad de carga. Con un tonelaje de peso muerto de 564.000 toneladas, este gigante podía transportar más de 4,1 millones de barriles de crudo en un solo viaje. Las pruebas en el mar del gigante marino no fueron tan fluidas como se esperaba. Durante estas pruebas, el barco experimentó vibraciones severas al operar con propulsión de popa, es decir, al retroceder. Estas vibraciones eran un problema serio que afectaba la estabilidad y seguridad del barco. Las expectativas eran altas y estas pruebas eran cruciales para demostrar que el barco estaba listo para enfrentar las condiciones más adversas del océano. Si te ha parecido útil este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Sin embargo, las vibraciones severas presentaron un obstáculo significativo que los ingenieros tuvieron que abordar. El rechazo del comprador original fue un golpe devastador para Sumitomo Heavy Industries. Habían invertido años de trabajo y millones de dólares en la construcción de este barco. La empresa intentó forzar la venta a través de un caso judicial, pero perdió. Se encontraron con un barco impresionante, pero sin comprador, lo que representaba un enorme desafío financiero y logístico. Necesitaban encontrar a alguien que viera el potencial y estuviera dispuesto a invertir en este coloso marino. Afortunadamente, apareció Sai Tong, un magnate naviero chino con sede en Hong Kong, que vio una oportunidad de negocio en medio de la crisis energética y los altos precios del petróleo. Sai Tong tomó el riesgo y compró el barco, que en ese momento aún se conocía como 1016. Al adquirirlo, lo rebautizó como Seause Giant. Este nuevo nombre era un juego de palabras con sus iniciales CY y un apodo utilizado para nombrar algunos de sus barcos favoritos. Pero Tong no se conformó con tener el barco más grande, quería hacerlo aún más grande. Planeó un proceso conocido en la industria marítima como jumboización para ampliar aún más su capacidad y longitud. El término jumboización suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero en la industria marítima es un procedimiento bastante práctico y real. Jumboizar un barco significa esencialmente hacerlo más grande, y aunque suene sencillo, es un proceso complejo que requiere una ingeniería de precisión. En términos básicos, se corta el barco por la mitad y se inserta una nueva sección en el medio, como si estuvieras añadiendo un nuevo vagón en un tren.
El Suicide Giant no solo fue ampliado, fue transformado en un verdadero monstruo del mar. La ampliación añadió unos impresionantes 10 pies a su longitud total, llevándolo a una longitud final de 1.154 pies. Sin embargo, no todo era perfecto con el Suicide Giant. A pesar de su tamaño y capacidad, el barco tenía sus limitaciones, especialmente en términos de velocidad y maniobrabilidad. El enorme tamaño de este barco también limitaba significativamente los puertos a los que podía acceder. Con un calado de más de 80 pies, solo unos pocos puertos en el mundo podían manejar un barco de tal tamaño. El 4 de mayo de 1988, mientras estaba anclado frente a la costa de la terminal petrolera iraní en la isla de Larak, el Suicide Giant se encontró en medio de un conflicto militar. En ese momento, la isla de Larak era considerada una zona neutral donde los países no alineados podrían comprar petróleo de Irán y llevarlo a los mercados internacionales. Sin embargo, esa tarde fatídica, un escuadrón de aviones de combate iraquíes lanzó un ataque aéreo devastador sobre la terminal. Las consecuencias del ataque fueron catastróficas. El Suicide Giant sufrió daños masivos, con incendios que quemaron gran parte de su estructura. El barco fue listado como una pérdida catastrófica por sus aseguradoras como Lloyd's de Londres, y la magnitud de los daños parecía indicar que el gigante marino había llegado al final de su vida útil. El fuego había derretido completamente la superestructura y ha causado daños internos severos. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, los propietarios del barco decidieron no rendirse. Lo vendieron a una compañía naviera noruega que se propuso la ambiciosa tarea de repararlo. El barco fue remolcado a Malasia mientras se buscaba un astillero capaz de manejar las reparaciones necesarias. Finalmente, se encontró un astillero en Singapur que aceptó el desafío. Las reparaciones incluyeron la instalación de casi 32 kilómetros de nuevas tuberías y una nueva superestructura. En 1991, después de completar estas reparaciones exhaustivas, el barco fue rebautizado como Happy Giant. Aunque el nuevo nombre simbolizaba una nueva vida y esperanza para el barco, su tamaño y las cicatrices del pasado ataque aún eran recordatorios de los desafíos que había superado. No mucho después de su renacimiento como Happy Giant, el barco fue adquirido por un magnate naviero noruego llamado Jorgen Hanrek, quien lo renombró como Jorg Viking. Durante los siguientes 14 años, el Jorg Viking continuó con sus tareas anteriores, transportando enormes cantidades de petróleo crudo entre los puertos de Asia y Medio Oriente. En 2004, después de más de 20 años en el mar, el Jorg Viking fue vendido a una empresa de Qatar y renombrado como Knock Nevis. En esta nueva etapa de su vida, el barco fue utilizado principalmente como una barcaza flotante de combustible, sirviendo en áreas con poca infraestructura o tuberías disponibles para llenar buques cisternas. Este rol era vital en regiones donde las instalaciones portuarias no podían manejar un barco de su tamaño, permitiendo que el Knock Nevis siguiera desempeñando un papel crucial en la cadena de suministro de petróleo. Su capacidad para almacenar y transferir grandes volúmenes de crudo lo convirtió en un recurso valioso en la logística petrolera mundial. Finalmente, en 2009, después de una impresionante carrera de 30 años, el Knock Nevis fue vendido para ser deshuesado. Renombrado como Mont, para su último viaje, fue remolcado a la India, donde fue desmantelado. Todo lo que queda de este gigante del mar es su ancla, que un donante anónimo rescató y regaló al Museo Marítimo de Hong Kong. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.